gracias a Dios por un día nuevo que nos ha permitido estar aquí delante de todos ustedes para compartir la palabra del Evangelio de Jesucristo. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos en la fe. Es un privilegio para mí poder compartir nuevamente un nuevo mensaje con ustedes. Hoy voy a estar ministrando al Señor a través de un mensaje maravilloso que se encuentra en las Escrituras, que lo he titulado El lavamiento de los pies. Quiero enseñar un poquito acerca de lo que significa el que Jesucristo haya lavado los pies de los discípulos. Voy a dar el contexto en lo natural y el contexto en lo espiritual, lo que esconden estos pasajes bíblicos que tal vez algunos de nosotros no hemos entendido porque el Espíritu de Dios no ha iluminado nuestra mente y no ha todavía revelado la palabra a nuestros corazones. Pero hoy vamos a enseñar un poquito acerca de ese tema y tengo ciertos versículos que voy a usar para ministrar a Dios en esta predicación. El tema se titula El lavamiento de los pies. Job, capítulo 12, verso 19, habla de la grandeza que tiene Dios. Habla de la autoridad y del dominio del Dios Todopoderoso por encima de cualquier predicador, por encima de cualquier profeta, por encima de cualquier sacerdote. Job, hablando de estas reglas doctrinales que todos nosotros los predicadores no debemos obviar, desconocer ni saltarnos, dice de la siguiente manera: Él hace que los sacerdotes anden descalzos y derriba a los que están seguros, Él hace que los sacerdotes anden descalzos y derriba a los que están seguros. Esta es una regla espiritual, hermanos, que Job nos deja bien claro, o que el Señor a través de Job nos deja bien claro acerca de la autoridad de Dios por encima de nosotros. Esto también lo habló Salomón. Salomón dijo que detrás de un alto vigila a uno más alto, y uno más alto está por encima de ambos. Es una regla espiritual nada más la que les quiero compartir, porque hay muchos de nosotros que hemos sido llamados a predicar el Evangelio y a veces queremos tirar nosotros nuestras propias cosas, hacer tomar decisiones nosotros mismos por nuestra propia cuenta sin consultar a Dios. Pero en cualquier aspecto espiritual, Dios tiene el control, Dios tiene la autoridad, Dios tiene el dominio sobre nosotros. La palabra de Dios nos deja bien claro aquí el cuidado que debemos de tener nosotros, por grande que nos consideremos o nos considere la gente, o por mucho que Dios nos use. Debemos tener esta regla y acordarnos de estos pasajes bíblicos, así como dice Job: Dios hace andar a los sacerdotes con los pies descalzos y derriba a los que se sienten seguros, y como lo dijo Salomón. Ahora bien, hoy voy a tocar un poquito acerca de por qué Dios hace andar a los sacerdotes con los pies descalzos. De cierta manera los sacerdotes tenían que andar con los pies descalzos, ¿verdad? Pero voy a hablar acerca del libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 21, verso 5. Aquí hay algo que quiero tocar acerca de esto, que gira en torno a esta palabra que les voy a ministrar. Primera de Samuel, capítulo 21, verso 5, está escrito este pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes. David respondió al sacerdote y dijo: En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y anteayer. Cuando yo salí, los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? David habla, y lo que quiero tocar de este aspecto, hablo del profanar del camino. Lo que quiero sacar de este versículo, hablo de que lo que quiero ministrarle a ustedes es lo que dice David aquí en este pasaje. El camino es profano. Esto de que nosotros andemos en el mundo anunciando el Evangelio, nos tocará ir a muchos lugares profanos, lugares atestados de pecados, lugares atestados de idolatría y de muchos otros pecados, y ahí a nosotros nos va a tocar ir a anunciar el Evangelio.
David en este pasaje bíblico iba buscando refugio, iba buscando salvación a la casa del Señor. Pero cuando entra él a la casa del Señor, el sacerdote les pregunta, ¿verdad?, si se han mantenido puros. Y David habla que la impureza que había en él y en sus hombres era nada más porque habían pasado por caminos profanos. Ahora bien, nosotros los hijos de Dios, así como David, estamos buscando refugio en el Dios Todopoderoso y vamos camino a casa, al reino de los cielos. Ahora bien, mientras estemos en este mundo está lleno de pecado, está lleno de pecados o es profano para nosotros. Nosotros nos contaminamos a diario en el mundo. Ahora bien, el lavamiento de los pies en la palabra de Dios surge por todos estos aspectos. Si el sacerdote tenía que andar de cierto modo con los pies descalzos, la parte del cuerpo que se ensuciaba del sacerdote eran sus pies. Jesucristo sabía esta regla doctrinal, que lo único que se ensucia en nosotros cuando nos hemos arrepentido, cuando ya la palabra mora en nosotros, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, dice la palabra, está limpio. Lo único que necesita ser limpio son nuestros pies por los lugares donde nosotros pisamos, los lugares donde nosotros vamos. Es por eso que dice la palabra que nosotros necesitamos el lavamiento de nuestros pies. Ahora bien, voy a tocar un verso bíblico según las reglas judías, cómo se manejaban estos aspectos en el pueblo de Israel, según la palabra nos deja bien claro. Ahora bien, Jesucristo dice en el libro de Juan capítulo 13 verso 10, Jesús le dijo, el que se ha limpiado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Ahora bien, ¿de qué limpieza hablaba el Señor aquí en este pasaje bíblico? Él está hablando con los discípulos acerca del lavamiento de los pies. Pero Él dice que todos los discípulos estaban limpios, con excepción de los pies. Pero había uno, dijo Jesús, que no estaba limpio todavía. El Señor Dios Todopoderoso, Él sabe quién verdaderamente de todos nosotros estamos limpios delante de Él. El no estar limpio delante de Dios implica el que todavía tú no tienes vida eterna o estás excluido de la vida eterna. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque eran 12 los discípulos, pero Dios habla de 11 limpios y de 1 no limpios. Porque esto de decir Dios, aunque no todos, la palabra de Dios misma enseña que hablaba de Judas Iscariote, el que lo iba a entregar. Judas, la palabra no había hecho ningún efecto en él. No había limpiado todas sus impurezas del corazón, de su alma, de su mente, porque él no le había dado acceso a Dios. Él estaba endurecido en su corazón, y la dureza de corazón impide que la palabra penetre en nosotros. Cuando nosotros abrimos las puertas de nuestros corazones, el agua entra la palabra de Dios entra como torrentes o como corrientes de muchas aguas sobre nosotros y nos lava y nos purifica. Ella es la única que puede entrar hasta las profundidades de nuestra mente y limpiar nuestros malos pensamientos. Esa es la capacidad que tiene la palabra de Dios. Cuando hacemos que la palabra de Dios entre y mora en nosotros, la obedecemos y la ponemos por obra, son efectos que trae sobre nuestras vidas maravillosos, el contacto con la Escritura. Por eso el Señor dice, el que está lavado no necesita lavarse. Habla de el que esté en contacto con la palabra de Dios continuamente, no necesita lavarse. Excepto los pies, dice el Señor, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Aquí habla, como les digo, de Judas Iscariote. Habla de una limpieza. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios también tiene otro aspecto que ella misma dice que nos santifica. La palabra de Dios no solo limpia, sino que santifica. Estas son características que tiene la palabra de Dios. Ahora, la santificación ya es diferente. Nosotros somos lavados de nuestros pecados por la sangre del Cordero, pero por la palabra de Dios somos limpios y somos santificados. La sangre de Jesús purifica, pero la palabra de Dios limpia, lava, dice el Señor. Ahora bien, Jesús entrando a casa de Simón el fariseo, dice
esta escritura. Lucas capítulo 7, verso 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Esta es una regla en el territorio de Israel en los días de Jesús, y todavía yo creo que en este tiempo tienen esta práctica de lavamiento de los pies. Ahora, déjenme le explico un poquito cómo funcionan estas cosas en el pueblo de Israel. Si usted tenía una fiesta y tenía invitados en una fiesta, sin importar cuánto fuera el número de sus invitados, si usted no tenía criados o si usted no tenía empleados en su casa, porque tal vez usted no es una persona adinerada que tuviera que pagar empleados para que le hagan toda la limpieza de su casa y atiendan a los invitados, usted, que es el anfitrión, le tocaba proveerle agua a este hombre que había convidado o a las personas que usted había convidado a su casa para que se lavasen los pies. Y si esta persona era de alta estima y de alto honor y de alto respeto delante de usted, usted mismo tenía que ceñirse y lavarle los pies. Ahora bien, este Simón el fariseo había invitado a Jesucristo, el Hijo de Dios, a su casa porque lo consideraba alguien grande, alguien digno de entrar a la casa de él. Ahora bien, cuando este hombre entró a su casa, este fariseo se olvidó de estas reglas y no quiso hacer ninguna misericordia con Jesús. Cuando un profeta entraba bajo el techo de una casa, había que ungirle con aceite, había que besarle la mejilla, signo de reconocimiento de su don profético, y tres, había que lavarle los pies. Jesucristo no solo era el Hijo de Dios, no solo era el Dios Todopoderoso, no solo era un profeta, Jesús era más que un profeta. Jesús tenía que recibir todas estas atenciones de parte de Simón el fariseo. Pero este hombre menospreció a Jesucristo en su corazón y no quiso hacer ninguna de estas buenas obras al Señor Dios Todopoderoso. Ahora bien, viene una mujer pecadora y toca a Jesús por sus espaldas y se postra delante de él a vista de Simón el fariseo. Esta mujer lloraba en la presencia de Dios y besaba los pies de Jesús, y con sus lágrimas los limpiaba, los enjugaba, y con sus cabellos ella tallaba los pies del Mesías. Ahora bien, Jesucristo toma este momento para confrontar a este fariseo, que él pensó que era más listo que Dios, que él pensó que era más sabio, que era más justo, que era más santo que el Señor. Por eso le digo, hermano, al principio lo que dijo Job: él hace caminar a los sacerdotes con sus pies descalzos, y detrás de un alto vigila uno más alto, y uno más alto está por encima de ambos, dice el Señor. Simón el fariseo se consideraba grande delante de la presencia de Dios y olvidó la regla que detrás de él había otro más grande, y ese más grande que vigilaba detrás de él lo tenía al frente, y no supo discernir Simón el fariseo a quien tenía delante de él. Era al Dios Todopoderoso. Ahora bien, Jesucristo, para confrontar a este fariseo que se creía santo, puro, mejor que él, le hace la siguiente pregunta. Él, vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para lavarme mis pies. Esta era la primera regla, era la primera ordenanza, era lo primero que debía hacer este fariseo que había convidado a Jesucristo, que era un varón profeta. Y este hombre se salta esa regla y menospreció a Jesús y no le dio agua para que se lavase los pies. Jesús tuvo que entrar con sus pies polvosos adentro de la casa de él. Usted se puede imaginar, hermano, la deshonra, porque el que la gente entrara a su casa con los pies sucios y se sentara a la mesa a comer el pan con los pies sucios sin lavarse, era una deshonra. Era el tenerlo en desestima a esa persona. Y Jesucristo le tocó sentarse a la mesa de este Simón el fariseo con los pies sucios, y seguramente comió y bebió ahí con él, porque la palabra así lo dice a través de otros escritores que comieron el pan ahí en la mesa. Ahora bien, Jesucristo, de todos los invitados que tenía Simón el fariseo, Jesús, el Hijo de Dios, era el único que no había recibido estas atenciones.
Todos los invitados de Simón el fariseo habían recibido agua, seguramente para lavarse los pies. Y Jesús estaba en la mesa con sus pies polvosos, comiendo el pan y predicando el evangelio. Usted se puede imaginar el calibre de deshonra que recibió Jesús en esa casa. Pero como Él es sabio, Él es poderoso, hermanos, encuentra esta mujer ahí. Y esta mujer que era pecadora comienza a hacerle los servicios a Jesús, a ministrar a Jesús, a adorar a Jesús, a derramar lágrimas y a limpiar los pies de Jesús, para que Jesús no fuera a la mesa a comer el pan con sus pies impuros, con sus pies sucios. Ahora bien, si esta mujer no hubiera derramado sus lágrimas y hubiera limpiado los pies del Mesías con su cabello, lo hubiera ungido con sus lágrimas y lo hubiera limpiado, Jesucristo se hubiera sentado a la mesa de Simón el fariseo a comer el pan con sus pies sucios. Ahora bien, todo tiene un significado, todo tiene un porqué. Esta mujer era pecadora, claro está, y Simón se llenó su corazón y dijo: si este hombre fuera varón profeta, supiera qué calibre de mujer es la que lo toca. Pero ahora bien, Jesús está entendiendo los pensamientos de Simón. Jesús entiende de que cuando Simón pensó eso, él sabía que por eso no le había dado agua, porque no lo consideraba un profeta para lavarse los pies. No lo había ungido con aceite porque Jesús no era un profeta para él. Y no le había dado beso en su mejilla porque Jesús no era considerado una persona de alto calibre para él. Sin embargo, lo invitó porque Jesús hacía buenas señales, hacía buenos milagros. Jesús tenía esa capacidad de donde él entraba a traer mucha gente. Y a estos fariseos los que buscaban era la vanagloria, era que las casas de ellos se llenaran para que ellos mostraran la importancia, la grandeza que ellos tenían. En otras palabras, Simón el fariseo solo estaba usando a Jesús para que le trajera gente y le llenara su casa. Y él jactarse de sus riquezas, jactarse de sus dones delante de mucha gente, porque era para lo único que había convidado a Jesús. El Espíritu de Dios dice que Jesucristo fue invitado a esa casa de Simón el fariseo solo para ser usado nada más. Miren hermano, es tan doloroso entender esto que el Espíritu de Dios me está ministrando, porque ahora mismo el Espíritu de Dios me está ministrando, porque Simón el fariseo había invitado a Jesús, y lo que dice el Espíritu Santo a mi alma, a mi corazón, a mi espíritu, es que Simón el fariseo lo único que quería era tener gente en su casa. Lo único que quería era fama. Él quería algo de lo de que Jesús cargaba, que era esa fama, que la gente lo buscaba, que la gente lo seguía. Y Simón no tenía eso. Simón tenía casa, Simón tenía dinero, pero no tenía fama, no tenía reconocimiento. Y lo que a Simón le hacía falta, a Jesucristo le sobraba en abundancia, que era fama, era reconocimiento. Jesús no necesitaba andar detrás de la gente lo seguía, lo buscaba donde fuera que él estuviera. Ahora bien, Simón invita a Jesús, y como él solo quería eso que él no tenía, que era su fama, que era que Jesús traía gente, que a Jesús lo seguía la gente, él quería que se llenara su casa. Pero él mismo sabía en su corazón que Jesús no era apreciado por él. Por eso no lo besó, no lo ungió y no le prestó agua para que lavara los pies. A Simón el fariseo no le importaba que delante de todos sus invitados Jesús estuviera con sus pies llenos de polvos comiendo el pan a su mesa. Eso decía de que Jesús no era importante para Simón y que los demás sí eran importantes, porque seguramente a los demás sí les sirvió agua y sí lo recibió como se debía recibir. Ahora bien, Jesús está por allá. Antes de llegar a la mesa a comer el pan, Jesús se quedó por allá, por la entrada de la casa de Simón. Y allí esta mujer llega y limpia los pies del Mesías, los enjuga con sus lágrimas. Y este es el momento, hermanos, donde Jesús confronta a este sinvergüenza hipócrita llamado Simón el fariseo. Porque era un sinvergüenza, hermanos, era un hipócrita delante de la presencia de Dios. Y Jesús le dice: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Esta que tú dices que es pecadora, ha reconocido que yo soy grande y que tengo poder para perdonar pecados, para limpiar los corazones de los hombres y las mentes de los hombres e introducirlos en el reino de los cielos. Esta mujer ha escuchado mi grandeza,
ha escuchado de que en mí hay misericordia, ha escuchado que en mí hay perdón, y por eso ha venido y se ha postrado a mis pies y ha limpiado mis pies, porque ella sabe que yo soy digno de que recibir estas atenciones. Aunque ella es pecadora, ella reconoce de que yo soy digno de recibir este trato. Pero tú, que eres grande, que te consideras grande, no consideraste a quien tienes delante. Ahora bien, Jesús comienza a hablar con Simón el fariseo, y esta charla no queda ahí. Si usted quiere seguir o saber más de esta charla, está en Lucas capítulo 7, verso 44 al 46, que por motivos de tiempo, hermano, para no ser largas estos videos, yo lo dejo aquí, porque quiero predicar solo del lavamiento de los pies, lo que significa el lavamiento de los pies. No quiero ir por otro camino. Pero si usted quiere leer esta escritura en su casa y ver el desenlace de esta historia de Simón con Jesús, puede leerla ahí en su casita tranquilamente. Yo voy a seguir la línea de este mensaje. Ahora bien, aquí lo que están debatiendo es el lavamiento de los pies. Usted tenía invitado en su casa, usted mismo tenía que ceñirse su cinto y limpiarles o lavarles los pies a sus invitados. Este trabajo era un trabajo deshonroso, era el peor trabajo, el trabajo que traía más deshonra en el territorio de Israel. Nadie quería ser un servidor, un sirviente en aquellos días y lavar los pies de todos los invitados, ¿verdad?, de su amo. Era un trabajo deshonroso, no era un trabajo digno, era un trabajo que traía deshonra, era el peor trabajo que se podía hacer en Israel. Estarle lavando los pies polvosos, los pies llenos de callos a las personas, esto era lo más bajo, lo más deshonroso que podía existir en el territorio de Israel. Ahora bien, ¿por qué le digo que era lo más bajo? Para llevarlo al siguiente pasaje. Juan capítulo 13, verso 5 dice de la siguiente manera: Jesucristo estaba en su última cena partiendo el pan con sus discípulos. Ahora bien, ese día Jesús se ciñó y tomó una vasija o un lebrillo, lo llenó de agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Le dije anteriormente, hermanos en la fe, que este trabajo era el más deshonroso que podía existir en el territorio de Israel. La persona que hacía esto era siervo, era esclavo. Solo los esclavos y los siervos hacían esto. Pero Jesús, él vino como siervo y se bajó de la mesa. Y mire lo que dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con su toalla, con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Si usted lee toda esta historia en libros diferentes, hermanos, se da cuenta de que Pedro no quería que Jesús le lavara los pies. ¿Por qué Pedro no quería que Jesús le lavara los pies? Le voy a dar a entender un poquito de por qué Pedro no quería que Jesús le lavara los pies. Pedro conocía esta regla, que esto de lavar los pies era para siervos, era para personas, empleados, era para servidores, era para gente asalariada en Israel, que eran considerados pocos. Cuando la gente llegaba a las casas, nunca volteaban a ver al sirviente. Lo tenían ahí como una pieza nada más que les servía, que los atendía, pero lo menospreciaban porque eran servidores, eran esclavos, eran siervos. Pedro conocía esta regla, y cuando ve que Jesús se baja de la mesa a lavar los pies, Pedro, que sabía que Jesús era grande, que Jesús era Dios, porque a Pedro se le había revelado de que Jesucristo era el enviado, que era el Mesías. Pedro dice: Señor, ¿por qué te vas a bajar tan bajo? ¿Por qué tú me quieres lavar los pies? ¿Por qué te deshonras a ti mismo? ¿Por qué tú me quieres hacer esta misericordia a mí? ¿Acaso no entiendes que este trabajo es deshonroso y que solo las personas siervas pueden hacer este trabajo? Si tú eres Dios, si tú eres grande, ¿por qué te bajas abajo a lavarnos los pies a nosotros? No, Señor, tú no me lavarás jamás a mí. Lo que está diciendo Pedro aquí es que Pedro no es que no quería que Jesús le lavara, claro que sí. Lo que Pedro dice aquí: tú no me lavarás los pies jamás. Lo que pasa en el corazón de Pedro es que dice: yo no voy a permitir de que tú te bajes tan bajo por hacerme
esta misericordia a mí. Yo no voy a permitir de que tú seas tan deshonrado y que te bajes tan, pero tan abajo para venir y lavarnos los pies a nosotros. Eso es porque Pedro se resistía a que el Mesías no le lavara los pies. Entonces, Jesús, para que frenara a Pedro, porque Pedro estaba frenando un aspecto de lo que era Jesús. Jesús era siervo, y como siervo, Jesús tenía que hacer todas las señales de un siervo. Y la única señal que a Jesús le hacía falta era esa: bajarse abajo, lo más bajo, volverse lo más vil delante de todos sus discípulos. Esa era la señal que le hacía falta. Y al Pedro oponerse, impedía que una de las señales de Jesucristo, que era siervo, se llevara a cabo. Entonces viene Jesús y le dice a Pedro: si no te lavo o no te dejas lavar por mí, no tendrás parte conmigo en mi reino. Entonces, claro, era una propuesta muy alta para Pedro. Pedro dice: lávame, Señor, desde mi cabeza y todo mi cuerpo. Pero Jesús le dice: vosotros ya estáis limpios, solo los pies les hace falta que sean limpiados. Ahora bien, esta es una enseñanza muy hermosa, hermanos, porque a veces nosotros leemos esto que Jesús hizo y no lo entendemos. ¿Por qué Jesús lo hizo? ¿Qué simboliza lavar los pies? ¿Qué significa ser siervo? El significado de ser siervos, hermanos, es ser la persona más despreciable por muchas personas. Simón miró eso en Jesús, que Jesús no era más que un simple siervo, un servidor del pueblo, y por eso lo menospreció. Por eso no lo quiso honrar, porque los siervos no recibían ningún tipo de atención. Entonces, Simón menosprecia a Jesús. Pero Jesús, siendo Dios y siendo Rey, sentado a la mesa, Él les dice a los discípulos: ¿qué les parece a vosotros? El que está sentado a la mesa debe ser servido por los servidores. Pero yo estoy sentado hoy aquí a la mesa y me despojo de mi lugar para lavarle los pies a todos ustedes. Y aquí es donde entra la acción de Pedro, tratando de impedir de que el Mesías se bajara tan bajo, hermanos. Ahora bien, voy a cerrar esta escritura con el último verso. Jesús respondió y le dice, el verso 7, y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Este pasaje bíblico, hermano, es tan complicado que a mí me ha llevado tanto tiempo sin poder entenderlo. Porque Jesucristo nos está diciendo a nosotros, la iglesia, que este lavar de los pies que Él hizo a los discípulos, no lo entenderíamos muy fácil, pero lo entenderíamos después. Ahora bien, cuando Él dice, no lo entiendes ahora, le dice a Pedro, mas lo entenderás después, es algo, hermano, que debemos prestarle cuidado y que debemos de tratar de entenderlo lo más pronto que sea posible. Es un verso que Dios lo dejó allí para que nosotros lo entendiéramos. No es para que solo leamos las escrituras y digamos, Jesús lavó los pies. No, hay que sacar a profundidad y hay que sacar a la luz qué esconde este pasaje, qué nos quiere decir el Señor. Porque el Señor dice que Pedro no entendía lo que él estaba haciendo, mas lo entendería después. Entonces, esto nos dice a nosotros de que este verso encierra algo muy importante. Y gloria a Dios, hermanos. Esta mañana les voy a enseñar por el Espíritu Santo qué es lo que encierra este pasaje bíblico, porque el Espíritu de Dios y Dios mismo en su misericordia me dio a mí la interpretación de este verso, o me lo dio a entender de la siguiente manera, porque puede ser de que usted, hermano, que es un hombre espiritual, Dios se lo dé a entender de otra manera, porque Dios tiene muchas formas. No voy a decir de que soy el único que ha entendido este pasaje bíblico. Hay miles de personas que lo entendieron, pero así como hay miles de gente que lo han entendido, hay miles de personas o millones de personas que todavía no han entendido el que Jesús dice en este pasaje: lo que yo hago ahora no lo entiendes hoy, mas lo entenderás después. Ahora bien, como ustedes saben, una regla cuando usted invitaba a una persona a su casa, usted tenía que lavarle los pies si no tenía servidores. Si tenía servidores, su servidor, su criado, tenía que ir y lavarle los pies a su invitado y hacerle todos los honores a su invitado, de acuerdo a la grandeza que usted consideraba que era él, o a lo que esta persona significaba para usted. Ahora bien, esta es una regla en Israel. A Jesús
le lavaban los pies consecutivamente, porque Pedro lo convidaba mucho a su casa. Pedro tenía que lavarle los pies al Mesías porque Jesús era el invitado. A toda casa donde entraba él tenía que recibir esta atención. Ahora bien, Jesús le lavaba los pies a los discípulos, los lavó a todos. Pero esto del lavamiento de Jesús a los discípulos es en contexto espiritual, que debemos entender este pasaje. Ahora bien, Jesús le dice a Pedro: Pedro, lo que yo hago hoy, tú no lo entenderás hoy, mas lo comprenderás después. Ahora bien, mire lo que encierra este pasaje bíblico maravilloso. Jesús lava los pies de sus discípulos. Usted, al haber creído en Jesús, y yo, al haber creído en Jesús, somos discípulos de Él. Al igual que sus 12 que recibieron ese lavamiento de los pies, nosotros somos discípulos de Jesús. Ahora bien, Jesucristo dice que nosotros, los que ya nos arrepentimos de nuestros pecados y estamos en contactos continuamente con la palabra, ya estamos limpios. Y solo los pies nos hace falta que sean limpios, porque vamos a los lugares profanos, a lugares contaminados a predicar el Evangelio. Pero en contexto espiritual, Jesucristo ya dejó nuestros pies lavados, ya nuestros pies están limpios. Estos pasajes bíblicos no necesitamos entenderlos solo en lo natural, sino en lo espiritual. Ese lavar de Jesús a los discípulos de los pies, eso surge en lo espiritual para nosotros, la iglesia de Jesucristo. En general, todos los que habéis creído en el Evangelio de Jesucristo, ese lavar de Jesús nos ha tocado a todos nosotros. Ese lavamiento es para toda la iglesia. Jesucristo ya lavó los pies de todos nosotros antes de Él subir al cielo. Él ya dejó lavados nuestros pies, ya nuestros pies están limpios, porque al nosotros convertirnos en discípulos de Él, hemos sido lavados en sentido espiritual, nuestros pies, ya todo nuestro cuerpo y nuestros pies, que eran lo único que se ensuciaban, ya están limpios. Ahora, ¿por qué Jesús dejó limpios nuestros pies antes de Él subir al cielo? Porque Él estaba comiendo la última cena y después de esto iba a la cruz y después de la cruz iba al cielo. Pero antes de subir al cielo, Jesús deja limpios los pies de los discípulos. ¿Por qué Jesús deja limpios los pies de los discípulos? ¿Por qué? Porque el único momento que Él tenía era ese. Él era siervo, y como siervo, el único momento o tiempo que Él tenía para lavar los pies de Jesús, antes de los pies de los discípulos, era ese, antes de ir a la cruz, ir al cielo. Ahora bien, ¿por qué les explico esto, hermano? Porque Jesucristo en este pasaje bíblico todavía era siervo, pero al morir a la cruz del Calvario y resucitar, Jesús ya no era siervo. Jesús ya no podía lavarnos los pies a nosotros, sus discípulos. Ahora, aprovecha este momento Jesús antes de ir a la cruz como siervo para lavarnos los pies a nosotros y dejarnos limpios nuestros pies a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque Él, al resucitar, Él ya no es siervo, Él ya no puede lavar los pies. Él es Dios todopoderoso, y como Dios, Él ya no puede lavarnos los pies. Entonces, antes de Él irse, hermanos, Él ya nos deja, como siervo que Él era, ya nos lavó los pies. ¿Por qué? Porque un día, aquí viene lo que este pasaje bíblico esconde. Lo que ahora yo hago, no lo entiendes hoy, mas lo entenderás después. Aquí viene la revelación poderosa de este pasaje bíblico. Un día Jesucristo, en los cielos, Él va a ser anfitrión de su casa. Y como Él es el anfitrión de la casa, Él ya no es siervo. Él nos va a recibir a toda la iglesia en el reino de los cielos. Él ya no se puede hacer siervo para lavarnos los pies. Entonces, como Él va a ser anfitrión del reino de los cielos, Él va a recibir a la iglesia. Y si la iglesia fuera con los pies sucios, ya no lo podría Él lavar allá, porque Él es el Dios todopoderoso. Mas cuando Él era siervo, Él limpió nuestros pies en sentido espiritual, ha lavado nuestros pies de toda la iglesia, para que en aquel día, cuando Él sea anfitrión en el reino de los cielos, nosotros entremos a su presencia puros y limpios desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Él dejó terminada toda la obra. Bendito sea nuestro Dios. Un día vamos a entrar cada uno de nosotros a su presencia, y no vamos a ir con los pies polvosos a entrar a su casa, o sea, al reino de los cielos, porque el reino de los cielos, esa es la casa de nuestro Señor Jesucristo. Él va a ser anfitrión y nos va a recibir a nosotros, pero ya con los pies limpios, porque Él, cuando era siervo, Él se despojó y nos lavó los pies a todos nosotros. Bendito sea
nuestro Dios. Él lo hizo completo todo antes de subir al cielo. Él lo dejó terminado todo. Ahora bien, hoy día se hacen, ¿verdad?, estas prácticas, hermanos, en algunas iglesias, y no digo yo que esté mal, pero lejos de hacer la práctica de ponernos los hermanos los unos con los otros a lavarnos los pies, yo nunca lo he hecho, hermano, ni nunca me lo han hecho, pero he visto videos donde hay iglesias donde se hacen estos lavamientos como un acto espiritual. No digo yo que esto sea malo, es bueno para deshacer ciertas partes en nosotros, porque esa acción destruiría muchas partes en el ego de nosotros. El lavarle los pies a nuestros hermanos trabaja mucho con la parte interna de nuestro corazón. Digo yo que es bueno, no es malo. Es bueno que esto se haga, pero es bueno que estas prácticas se hagan en las iglesias, hermanos, donde quiera que se hagan. Pero antes de hacer esta práctica hay que explicar y enseñar lo que encierra estos asuntos de estas escrituras. Y esto era lo que yo quería ministrarles a ustedes, hermanos. Lo que encierra el que Jesucristo se haya bajado de la mesa a lavar los pies de todos sus discípulos en sentido espiritual, de toda la iglesia, de todos nosotros. Lo que encierra cómo Jesús, siendo Dios, al hacerse siervo, le tocó lavar los pies, hacer un trabajo despreciable, que es lavarnos los pies a cada uno de nosotros. Él le quedaba poco tiempo, como les dije, para ir a la cruz. Cuando Él resucitó, Él ya era un ser glorificado, ya toda la sabiduría, toda la omnisciencia había venido sobre Él, todo el dominio, todo el poder, toda la autoridad le había sido devuelta, porque Él se había despojado de ella para venir a la cruz. Ahora bien, ya como Dios Todopoderoso, Él no puede lavarnos los pies. Como siervo, Él tenía que hacer esa señal de siervo, pero como Dios, Él ya no puede lavarnos los pies. Es por eso que Jesús va a ser anfitrión en el reino de los cielos, en su casa, y Él va a recibir la iglesia con los pies lavados, limpios, puros, de arriba abajo. Porque la palabra de Dios dice que la iglesia debe ser sin mancha y sin arruga, y que sangre y carne o cualquier cosa inmunda no puede entrar al reino de los cielos. Por esto Jesús nos lavó los pies, porque era lo único que nos faltaba que tuviéramos limpios. Ahora estamos limpios de la cabeza a la planta de los pies. Ya usted ya no tiene sucios los pies, ya sus pies y mis pies están limpios, porque Jesús los dejó limpios. Porque lo que nos espera a nosotros, así como Él, es entrar al reino de los cielos. Y al reino de los cielos no entra ninguna cosa inmunda. Y si nosotros lleváramos los pies sucios, no podríamos entrar al reino de los cielos. Por eso Jesús nos dejó limpios los pies, para que no seamos impuros y no llevemos cosas profanas y profanemos el reino de Dios, y entremos limpios por la palabra y limpios por ese lavamiento que hizo Jesús antes de partir a la presencia de nuestro Dios. Esta es la palabra que quería compartirles, hermano, con cada uno de ustedes. Si este mensaje le fue de mucha bendición a usted y usted no conocía y entendía estas cosas, comparta esta palabra para que todos vengamos al conocimiento de estos pasajes bíblicos. Y suscríbase a mi canal, déjenos ahí su apoyo, tómese su tiempo para suscribirse a mi canal, para que sigamos en este movimiento, cobrando fuerza, anunciando este evangelio maravilloso de Jesucristo que nosotros estamos predicando. Este es su servidor, Lester López, desde Dallas, Texas, Estados Unidos, predicando el evangelio de Jesucristo para todas las naciones. Si esta palabra, hermano, le ha sido de bendición, comparta este enlace y suscríbase a mi canal. Nos veremos en el próximo mensaje, si la voluntad de Dios así lo permite. En el nombre de Jesús, amén y